El budismo es un sistema filosófico religioso que evolucionó durante un extenso periodo de tiempo en el Oriente, primero en India, luego en China, Japón, Tíbet, Ceilán, Sumatra, entre otros países del Lejano Oriente. Pero no solamente evolucionaron sus instituciones, también evolucionó su doctrina. Los órganos fundamentales de su sistema se fueron especializando. Se generaron numerosas escuelas, cada una de ellas tomando por bandera algunos de los principales postulados originados en su mayoría en el primer Buda, Gautama. La India es el país en el que el budismo tiene sus orígenes, gracias a Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Este país también es conocido con el nombre de Indostán. Es una amplia península de forma triangular situada al sur de Asia. El clima de la India está fuertemente influenciado por los Himalayas y el desierto de Thar, los cuales favorecen el desarrollo de los monzones. Antes del nacimiento de Buda y del origen del budismo mismo, la mayoría de las personas que habitaban la India profesaban el hinduismo, que proclamaba la división de la sociedad en castas, y es de esta religión de donde se derivó el budismo. Otras de las religiones anteriores a Siddhartha Gautama era el brahmanismo, que se cree que también se derivó del hinduismo. Fue una religión monoteísta de los primitivos hindúes, que tuvo como dios supremo a Brahma, creador del mundo, de los dioses, de los seres y del alma universal. Durante el periodo brahmánico, la India vivió bajo la hegemonía de los brahmanes o clase sacerdotal, quienes ejercían un poder despótico contra el pueblo hindú. En el curso del segundo milenio antes de Cristo, invadieron el valle del Indo y del Ganges, introduciendo en la India el caballo, las armas de hierro y el carro de combate. Sometieron a los naturales y formaron pequeños reinos autónomos semejantes entre sí. A consecuencia de las luchas civiles entre estos reinos, surgieron dos poemas épicos, el Mahabharata y el Ramayana, obras que relatan las hazañas de los conquistadores. Pero durante la etapa búdica, el periodo de reacción del pueblo hindú contra los abusos del brahmanismo culminó con el triunfo de la doctrina budista. Es así como el rey Asoka, aproximadamente en el año 253 a.C., con sus tropas había eliminado en forma sangrienta y sometido al cautiverio a sus enemigos. Pero las enseñanzas de Buda hicieron que sintiera remordimiento por la violencia de la guerra. Asoka renunció a los métodos sanguinarios, protegiendo y difundiendo la religión de Buda, haciendo grabar en rocas, metales y maderas mensajes de amor y paz en todo su imperio. Cabe destacar que el pueblo hindú aportó al mundo un sinnúmero de conocimientos, particularmente religiosos y morales. Se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Desarrollaron una intensa actividad comercial, transportando mercaderías en caravanas de elefantes para ser vendidas o realizar el trueque. En la industria, se dedicaron fundamentalmente a la fabricación de hilados, cerámicas, objetos de marfil, etc. En las ciencias, a través de los árabes, aportaron la numeración decimal, la aritmética y el álgebra. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, alrededor del siglo VI y V a.C. En el oeste de la India, el budismo inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en la India en el siglo III a.C. A la par de desarrollo del budismo en la India, se dio el nacimiento y madurez de importantes filósofos griegos, como Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito,
Anaxágoras y Sócrates, entre los años 560 y 480 a.C. En cuanto a acontecimientos políticos, en el año 594 a.C. se desarrolla la legislación de Solón en Atenas. En el año 490 se da la primera guerra médica conocida como la Batalla del Maratón, y en el 480 se da la segunda guerra médica en Salamina. Entre los años 447 y 420 a.C. se da la construcción de la Acrópolis en Atenas. Otras importantes fechas son el nacimiento de Confucio, Esquilo, Tucídides entre 550 a.C. y 460 a.C., que concuerdan con la fecha del nacimiento de Buda. Pero, ¿quién es el fundador del budismo? ¿Y qué es lo que proclama el budismo como doctrina religiosa? Pues bien, Buda no es solo un nombre, sino un título que significa el que está despierto. Se cree que nació alrededor del 563 de nuestra era, cerca de la ciudad de Kapilavatthu, al pie de los Himalayas. El nacimiento de Buda se ha narrado de forma milagrosa. Cuenta la leyenda que fue concebido cuando su madre recibió en sueños la visita de un elefante blanco, el cual le tocó el costado izquierdo con un loto blanco que llevaba en la trompa. Poco después, Siddhartha nació del costado derecho de su madre. El niño dio 7 pasos en cada una de las 4 direcciones y después anunció: "Este es mi último nacimiento. En lo futuro no habrá más nacimientos para mí". Y en las diminutas huellas de sus pies brotaron flores de loto. Vivió en el seno de una familia noble. Fue educado en las artes, las ciencias y el ejercicio físico. Se casó con una joven de su ambiente social, con la que tuvo un hijo. Sin embargo, este tipo de vida no le satisfacía y decidió buscar nuevos caminos. Antes de abandonar su casa, en 3 viajes que hizo por la ciudad, descubrió la tragedia de la vida, que antes se le ocultaba. Vio el sufrimiento humano bajo 3 formas: un anciano frágil y decrépito, un inválido enfermo y desamparado, y un cortejo fúnebre que se dirigía a incinerar un cadáver. Realizó un 4º viaje en el que se encontró a un monje alegre y jovial que caminaba mendigando. Con esta visión se percató de que los placeres y las atracciones de la vida están vacíos y no llenan la vida personal. Abandonó su casa y se fue en busca de un auténtico conocimiento. Se dedicó a la predicación de su enseñanza por la India, viviendo como un monje, y así murió a los 80 años. El budismo como doctrina religiosa cuenta con ciertas particularidades. Al menos en un principio afirmaba que el hombre podía alcanzar en vida un eterno estado divino. Muchas otras religiones prometen u ofrecen un paraíso a los que se portaban bien, al cual accederían en su otra vida. El núcleo del budismo, recogido en el discurso Benares, lo constituyen las 4 verdades nobles: el nirvana y el yoga. Las 4 verdades nobles, más que verdades, son actitudes que hay que adoptar. Primera verdad: en el mundo todo es dolor y sufrimiento. Segunda verdad: el origen del sufrimiento está en el deseo. Tercera verdad: se libera de la muerte quien reconoce que todo es pasajero y puede enfrentarse a todo con indiferencia. Cuarta verdad: la meditación es la vía fundamental para llegar al nirvana. Pero, ¿qué es el nirvana? El nirvana se define como el estado de quien no padece el deseo, el odio o el engaño. Y para llevarlo a la práctica es necesario que un maestro enseñe el camino de la liberación y una ley que se resume en 10 mandamientos, los cuales deben ser vividos por monjes. Y estos son los siguientes: 1. No destruir la vida. 2. No robar. 3. No mentir. 4. Abstenerse de actos impuros. 5. No beber alcohol o bebidas fermentadas.
6. Abstenerse de danzas o espectáculos. 7. No adornarse, embellecerse ni perfumarse. 8. No usar cama ni asientos altos o grandes. 9. No comer en horas prohibidas. 10. No aceptar oro ni plata. Buda, al igual que el hinduismo, mantiene que la vida de las personas es el resultado de las buenas o malas acciones de las vidas anteriores. En general, el budismo no tiene Dios, dependiendo de las diferentes corrientes. Conclusión. Buda dejó muchas enseñanzas orales, por lo tanto, estaban expuestas a interpretaciones diversas. Es así como se imponen 3 escuelas que recibirán el nombre de los 3 vehículos, porque cada escuela compara su mensaje con un navío que lleva a los discípulos a través del río de las reencarnaciones y del dolor, hasta el feliz puerto del nirvana. El budismo hinayana o pequeño vehículo da mucha importancia a la vida monástica y al esfuerzo personal por alcanzar la liberación. La persona ideal es la que llega sola al nirvana, sin que nadie le ayude y sin ayudar a nadie. El budismo mahayana o gran vehículo se interesa por la salvación de toda la humanidad. La persona ideal retrasa voluntariamente su propia salvación para ayudar a los demás. La compasión y las buenas obras son fundamentales. El budismo Vajrayana o vehículo de diamante está contagiado de muchas creencias provenientes del hinduismo popular. Admite muchas divinidades femeninas y masculinas y ve en ellas la personificación de las actividades cósmicas y en su doble aspecto de terroríficas o benéficas.